a mí me pasa también cuando recibo embarazadas en el consultorio, todo lo que se, todo lo que se teje en torno al nacimiento de un bebé, esperado, no esperado, deseado, rechazado, eh, todo, cada una de las fantasías, los temores y las angustias que una mamá que está por dar a luz vive, todo esto es parte del material con el que se trabaja, ¿no? Eh, por eso, bueno, con Roberto no tenía Rosine Lefort la posibilidad de trabajar con la mamá o trabajar, solamente tenía la historia clínica y los registros del hospital. Es decir, que Roberto ya venía en inferioridad de condiciones. De, Hace una pero las aclaración cosas que... ahí muy interesante, Rosine Lefort, cuando presenta el caso, que dice que, bueno, habla de que su mamá era una sujeto esquizofrénica, y dice que fue obligada en segunda instancia a retener al niño. Ya en esto, desde el entramado en el cual nace Roberto, primero que, bueno, si lo pensamos en términos de deseo, tenemos un montón de preguntas para hacernos ahí, y desde la intervención de la institución también es muy interesante, porque plantean el hospital que tiene que volver con su mamá solamente porque es la que lo parió, ¿sí? Lo tuviste, entonces tiene que volver necesariamente con ella, sin evaluar si esa señora estaba en condiciones de sostener el cuidado de Roberto. ¿Sí? Y es interesante ahí la aclaración que hace la autora, que dice que la obligaron a retener a Roberto. Nuevamente después cae con esto de que no le daba de comer, no lo higienizaba, no lo cuidaba, y esas experiencias que traía la compañera, esas experiencias de alivio, no estaban dadas porque no había un otro que aliviara. Solamente para Roberto habían experiencias de dolor, experiencias terroríficas, experiencias de rechazo, ninguna experiencia de albergue, de cuidado, de contención. Es muy interesante cómo lo presenta la autora ahí. Uh-huh. Entonces, estamos pensando que Roberto no tenía inscripción de lo placentero, digamos, en términos de principio de placer, principio de displacer, o sea, sobrevivió por casualidad, estaba más destinado a morirse que vivir, todo estaba armado como para que él no sobreviviera. Digo todo porque una mamá que tiene una afección de tipo esquizofrénica y que está en brote, digamos, en una situación de o sea, siendo tomada por sus síntomas, porque a veces una esquizofrénica puede manejarse más o menos con cierta medicación, pero esta mujer estaba de alguna manera brotada, ¿no? Y no podía hacerse cargo de este niño, realmente no puede registrar la existencia del niño. O sea, no es que sea mala, es que no puede, el otro no aparece como una entidad separada de ella, aparece como una entidad, una continuidad de ella o directamente un pedazo de caca. Perdón que yo sea muy, ¿no? Eh, o la continúa, entonces si ella no tiene hambre, el niño no tiene hambre, no es un otro diferente, o directamente es su resto, lo que queda de ella que está por ahí gritando, pero no existe la conexión como para decir, ah, está llorando, debe tener hambre, esto no se puede organizar. Evidentemente la mamá de Roberto no tenía la posibilidad de organizar ninguno de los requerimientos
de Roberto, ¿no? Como bebé. ¿Se acuerdan de la función materna que era traduciendo, la doble traducción, ¿no? La función, la doble traducción que tenía que ver con esta posibilidad de traducir el niño al mundo y el mundo al niño, que era era un juego de traducción donde la madre va poniendo sentido al grito, va poniendo sentido al llanto, va poniendo sentido a eso que dicen que es una sonrisa de bebé, de que es una mueca, pero todo el mundo se caga de risa y dice, ay, mirá cómo se ríe, qué divino, qué simpático. ¿No? Y empiezan, cuando el bebé nace, empiezan a verlo como alguien hermoso, espectacular, precioso, lo mejor que pudo pasar. Bueno, y lo ubican en el lugar de Su Majestad el bebé. Y todos estos pasos son necesarios para constituirlo como un ser humano, porque si estos pasos no ocurren, no hay nadie ahí que ponga el deseo, que ponga las fantasías, que ponga hasta las angustias, las presiones que vivieron los padres mismos como padres, ¿no? Que ponga material ahí, este niño no tiene con qué construir su yo. Por lo tanto, queda atrapado en esta cuestión del ello, ¿no? Y no llega a constituirse un sujeto, y no se inscriben las palabras. Entonces, yo creo que un buen ejercicio para todas nosotras, para todos nosotros es hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Quién soy? ¿Yo quién soy? También es una pregunta que angustia, ¿no? Porque tener que contestar quién soy no es tan fácil. ¿Quién soy? Soy lo que mi mamá quería, lo que mi papá quería, lo que mi abuelo soñaba. ¿Quién soy? Soy como se imaginaba que iba a ser mi tía Cata, ¿cómo, no? O sea, en cada uno de nosotros hubo un otro significativo que pudo poner o que influyó de alguna manera en la construcción nuestra, a veces con gestos mínimos, con una mirada, con la voz, con una cancioncita, o sea, si uno va a buscar en la propia historia, en el propio historial, cada uno de nosotros estuvo construido por el deseo de alguien. Sí, que Janine lo va presentando ahí, ¿no? Sí, Como restos de caricia, como un abrazo, como una mirada, todo aquello que va construyendo el sostén del niño, ¿no? Dice que desde sus propios ritmos va ayudándole a este niño a construir sus ritmos también. Desde la diferenciación entre el día y la noche, para saber cuándo se duerme y cuándo se está despierto, desde los ritmos de alimentación, desde los ritmos de deposición también, cuándo se desecha el excremento, cuándo se sostiene. Todas estas cuestiones son un entramado que se va formando, que en este caso gran parte no tiene palabras como una palabra en sí, sino que requiere mucho de acciones específicas que va realizando quien esté ahí para cuidarlo, ¿no? En el caso de ustedes, me parece que sobre todo aquellos que trabajen con estimulación temprana, como proponía Laura, van a tener mucho de este trabajo de las acciones específicas para generar esas experiencias de alivio, para generar esas conexiones entre estos niños y aquellos que lo cuidan. Las conexiones entre estos niños
y el sí mismo, ¿sí? Y su propio cuerpo, y sus propios desechos, y todo esto va construyendo un otro. A mí me parece extremadamente original en ese sentido el psicoanálisis, cómo propone esto de cuando se nace, no se nace otro, se nace como una extensión de los padres que a través de todo un proceso va construyendo una diferenciación entre ese niño y aquellos que lo cuidan, y aquellos que lo cuidan transmitiéndole desde todo su bagaje personal aquello que él va a poder utilizar, aquello que ella va a poder utilizar para valerse en la vida. Siempre pensando que nacemos en un estado de desprotección absoluta, que si nos dejan ahí, nos morimos. Que a Roberto casi le pasa. Si no hubiera intervenido la institución hospitalaria, hubiera muerto de inanición. No comía, se desnutría y moría. Porque el otro que estaba ahí al lado de él no podía agarrarlo, no podía tomarlo, desearlo, acunarlo, acariciarlo, darle el biberón, ¿no? Entonces, me Ni parece recibir las piñas, ni recibir la caca, ni recibir el pis, ni recibir el rechazo y el odio, ¿no? Porque la contracara de esto, o sea, cuando se necesita un momento de satisfacción, y esto tiene que ver con la satisfacción primaria, digamos, se necesita reeditar el momento de la satisfacción, la leche que entre me calma el hambre, ¿no? Y yo me calmo porque entra la leche. Bueno, esto no llega, lo que se genera es odio, lo opuesto del amor, ¿no? Se genera el rechazo y se genera el odio. Entonces ese niño se siente rechazado porque el otro no acude al encuentro, no es un otro, esto, que es el mismo, según él, porque se siente una prolongación de la madre, no acude al encuentro, es decir, no acude a calmar, entonces lo que aparece es el rechazo y el odio en el niño, ¿no? Rechaza hasta la leche, deja de alimentarse, rechaza el encuentro, el abrazo, o sea, son estos nenes que no pueden parar de llorar, que no pueden parar de estar angustiados todo el tiempo, ¿no? Y estamos hablando de los primeros meses de la Constitución. Por ahí esto me hacía pensar mucho en relación como estaban hablando de las profesiones, ¿no? Y el rol que ocupamos nosotros dentro de la institución como docentes de educación especial. Me remitía mucho a pensar justamente la institución como un espacio, el aula como un espacio de escucha. Entonces se van recolectando, se van recabando todas estas cosas que estamos hablando, digamos, el encuentro con esa persona que también está pasando por diferentes situaciones que por ahí le angustian, le frustran, y que es importante tener en cuenta eso, ¿por qué? Entonces uno puede intervenir de una manera no tratando de ser o sea, resolver el problema, sino en cuanto a la realidad de ese niño o niña que está transitando por un momento angustiante o doloroso, digamos. Bueno, eso. Totalmente. Es lo que es uno de los conceptos que van a encontrar en este libro de Janine, que en realidad la función que vamos a tener, tanto ustedes como nosotros, ¿no? Es la de encontrar el sentido de ese síntoma y lograr traducirlo. ¿Qué es lo que hace Francine Lefort con Roberto? De a poco le va traduciendo el sentido de todos estos actos que Roberto ponía en presencia de ella, hacía, y le va explicando
qué es lo que le estaba pasando. Y entonces Roberto empieza a adquirir una relación con el lenguaje un poco más amplia. En el aula es lo mismo. O sea, ustedes se van a encontrar con chicos que vienen con síntomas o con diagnósticos de, qué sé yo, a ver, tienen autismo, con diagnósticos de, ay, se me van los nombres. A Retraso ver, ayúdenme. madurativo, Retrasos madurativos, ¿qué más? psicosis infantiles, esquizofrenia. Sí, Trastornos en el lenguaje también. trastornos en el lenguaje, ¿qué más? Juan, TDR, TDAH, HDD, hiperactividad. bueno, eso. Claro, bueno, todas las ¿qué van a encontrar? nomenclaturas Van a ahí. encontrar un chico que está mediante su movimiento continuo, ¿no? Por ejemplo, no puede conectar las funciones de la atención a lo que la maestra quiere. Nos vamos a encontrar con esto. Entonces, uno puede decir, bueno, es un trastorno de hiperactividad, ¿sí? Y decir, bueno, a ver, vamos a consultar con un psiquiatra a ver si lo medica. Y en ese mismo acto, el niño queda silenciado. ¿Se entiende? O sea, las posibilidades de traducir esa serie de síntomas en las razones que hacen que ese niño esté sufriendo, en darle sentido, incorporarlo a su historia, ahí quedan descartadas, porque se necesita un otro, ¿no? En este caso van a ser ustedes, que de alguna manera pueda traducir esta serie de movimientos que parecen singulares y poco coordinados con lo que se espera que haga, que puedan traducir estos movimientos en una historia, en algo de lo que le está pasando, en su modo de particular de transmitir algo, algo que están sintiendo, en los sentimientos, en la angustia. O sea, esta angustia tiene un sentido, no es angustia porque sí, ¿no? Un poco, yo digo, bueno, no son psicoanalistas, no esperamos que ustedes puedan hacer todas estas cosas, pero tener la apertura para renunciar al rótulo, porque el rótulo tranquiliza, renunciar al rótulo y seguir sosteniendo la pregunta de qué le pasa a fulanito, me parece que es una función importantísima. Muchas veces es el profesor de educación especial el que encuentra el modo de crear un vínculo. Y si hacen estimulación temprana, mucho más todavía, ¿no? Se me ocurre, Laura, un Sí. ejemplo por ahí un poco más por fuera de la psicopatología, pero en la cual se ponen en juego estos elementos de los que estuvimos charlando. Por ejemplo, cuando padres que deseaban muchísimo el nacimiento de un hijo reciben la noticia de que su hijo va a nacer con síndrome de Down, ¿no? Y que desde su historia personal eso conlleva algo que los conmueve muchísimo y que no están en ese momento como para poder llevar adelante la función de cuidado de ese niño, ¿no? Entonces ahí también la función estaría en términos de cómo ir construyendo esa función materna, esa función de cuidado, mientras estos padres tratan de encontrarle sentido, significación al hecho de tener una persona con algo que no esperaban, en una situación en la cual ellos no habían imaginado, no habían fantaseado, no habían deseado, ¿sí?
que muchas veces uno lo trabaja quizá más con los padres, ¿no? En términos de qué pasó con este otro que yo lo esperaba de cierta manera y es completamente distinto. Cómo reconstituir y sostener el lazo entre estos. Y me parece que también forma parte del quehacer en el cual ustedes como profesores de educación especial pueden intervenir y que no es lo mismo pensarlo solamente en términos de dar amor, ¿no? Como a veces se deja el lugar de la docencia, como un ofrecer amor, ofrecer caricia y con eso ya está, sino que conlleva toda una serie de movimientos profesionales, calculados, medidos, en los cuales uno está pensando desde cómo inscribo ritmos, cómo atiendo las necesidades básicas de este sujeto, pero en búsqueda de su constitución subjetiva, que no es lo mismo que dar amor solamente, ¿no? Porque muchas veces también, eh, que uno charla con algunos colegas de ustedes y se encuentra con esta idea, ¿no? De, bueno, no, pero el secreto de todo está en dar amor. Y dar amor se confunde con mantenerlo con cariño, con cuidado, y no con algo en lo cual uno pueda ir articulando una serie de principios que le permitan a ese otro seguir desarrollándose. Porque si el amor solamente tiene que ver con un amor caprichoso del profesional, el niño de vuelta queda atrapado. ¿Cómo? Estamos fritos, digo. Claro, porque de vuelta quedó entrampado en una dependencia de ese profesional y no va a poder seguir creciendo como sujeto diverso a uno. Entonces me parece que ahí hay una pregunta por el rol y realmente una conciencia que el profesor de educación especial tiene que tomar. Porque si no queda solamente en el cariño que podría darle cualquier otra tía. Y no es la función de un profe de educación especial esa. Sin ir más lejos, hoy por hoy ya no se toma como el profe de educación especial, como maestro integrador, sino que dentro de la institución, en una institución común, digamos, se tiene en cuenta como una configuración de apoyo. Es decir, no es o sea, hablando en estos términos de el que acompaña, el que sí o sí tiene que estar en el aula, el que sí o sí tiene que brindar este amor, sino que el rol realmente del docente de educación especial es desarmar todo aquel tipo de discriminación, aquel tipo de obstáculo que por ahí presenta este estudiante en todo el trayecto de la vida escolar. Y esto va a determinar justamente que sea como todas aquellas herramientas que uno va adquiriendo en el ejercicio de la formación, aplicarlas en ese entonces para escuchar a ese estudiante que está padeciendo, en un cierto sentido, algún tipo de dificultad dentro del aula. O sea, no es más ese maestro que tiene que estar, sino que de verdad tiene que ponerse en la piel del otro, digamos. Uh-huh. Dentro Es del interesantísimo aula y esto. dentro de la familia. Claro. Claro, eso iba a decir. Lau, perdón, te corté. Sí, dale, Franco, por favor. Que trajiste esta palabrita, Noé, que nos invita a pensar también la trayectoria educativa, ¿no? ¿Cómo se entrelaza esta trayectoria con la constitución subjetiva? Siempre se terminan entrelazando en esto que estamos pensando entre el aula y la familia, cómo atravesar una institución, ¿sí? Pensar en un sujeto qué herramientas tiene para atravesar determinados obstáculos, tanto en su familia, ¿no? Como en el aula. Digo, en este sentido me parece que se entrelazan todo el tiempo y esto es lo que nos permite pensar por ahí lo que venimos desarrollando hasta ahora, ¿no? La constitución subjetiva, una historia con la trayectoria que también es una historia dentro del campo educativo.
Sí, que Janine lo va diciendo como este encuentro de historias, ¿no? Que va formando un Ujú. entramado, a partir del cual uno tiene que ver qué va haciendo con esos hilos, ¿no? Cómo los lee, dónde se hizo nudo, dónde se puede seguir tejiendo, por dónde ese otro no está viendo que puede seguir armando cosas en su historia personal. Hay bastante para pensarlo desde ahí. ¿Se va entendiendo lo que estamos proponiendo o es muy lejano lo que decimos? ¿Hay algunas dudas, preguntas que se le ocurren hasta acá? No Pueden tenemos mandar dudas. manitos. Vale manito, vale comentario en el chat, vale todo eso. Y vale también lo que a ustedes les vaya resonando, desde alguna experiencia que hayan tenido en alguna escuela que visitaron o algo que ustedes hayan vivido también. A veces sirve ir dándole nuevos significados desde la teoría, como decía Laura al principio. En 10 minutos se nos corta. ¿Qué hacemos? ¿Lo reeditamos o...? Yo diría que sí, por lo menos hasta las 1:30, Ujú. ¿sí? Bueno, Voy a intentar de compartirles el ¿Puedo último... hacer una pregunta antes? Sí, Porque nuestra carrera también lo que tiene mucho es el trabajo con niños. Y pasa mucho, o sea, que nuestro título es abarcativo, o sea, desde el nacimiento hasta el adulto, digamos. ¿Cómo se hace en este sentido para trabajar con un adulto y para pensar todo esto, digamos, que estamos hablando? Porque supongo que en ese sentido también una persona adulta tiene como un bagaje de cosas. Sí, pensando más, Noelia, que a partir de la pubertad, a ese niño le van a pasar un montón de cosas que tienen que ver con la sexualidad, que si no hay palabras ahí como para significarlas o contenerlas o hablar de eso simplemente, eh, se va a encontrar con una pequeña bomba, una explosión, digamos, ¿no? Es como entrar nuevamente en un momento constitutivo, porque la Constitución se va extendiendo hasta por todas las etapas, ¿no? Etapa eh, oral, etapa anal, etapa fálica, eh, angustia, castración, ¿sí? Después tenemos la latencia y después la entrada, el acceso a la pubertad orgánicamente aparece. Si no hay palabras para significar eso, estamos en problemas. Y encontramos chicos que tienen actitudes, actividades que son autolesivas, digamos que literalmente explotan con las hormonas, ¿no? Y que no, si no hay la posibilidad de traducir todo esto en el modo en que este niño necesita, este chico necesita, un adolescente, se va a ir complejizando cada vez más eh, lo sintomatológico que puede ir presentando.
Entonces, hasta ahí tenemos tiempo para trabajar y para tratar de ayudar a constituir redes y entramados como para que se puedan, o sea, es como un trabajo de traducción constante, ¿no? Que se va haciendo para que este sujeto se constituya como tal. Y después, bueno, puede ser que aparezcan síntomas, seguramente como profesores de educación especial se van a encontrar con el resultado del crecimiento, que no significa la evolución, digamos, no necesariamente significa la evolución de estos sujetos, sino que son mucho más grandes, pero de todas maneras están rotos, en el sentido de que no pueden construir una imagen o un sujeto, no llegan a construirse como sujetos, entonces pueden hacer psicosis, pueden hacer, digamos, las salidas, digamos, pueden ser neurosis muy graves o psicosis o perversiones. Entonces, o sea, estamos ya en el terreno de la psiquiatría, ¿no? Si uno no está atento al devenir, digamos, de este sujeto, a los destinos que este sujeto puede ir ocupando, si no se proveen las palabras como para significarlo, ¿no? Si no se construye una historia para este sujeto, y bueno, nos encontramos con casos graves, siempre más graves, y más difíciles de construir como casos, ¿no? De transformarlos simplemente en personas con problemas, como podríamos decir, bueno, tengo un problema, tengo que buscar el modo de resolverlo. Sino personas que se encuentran con la repetición al infinito de esta experiencia de desencuentro con el otro, donde no se puede establecer ningún lazo y de alguna manera es muy difícil que entren en el entramado social, porque en definitiva de esto se trata. No sé si mis colegas están de acuerdo. Viste que... Sí, en relación a eso. Dale. Metele, Franco. En relación a eso de que venís comentando, Lau, me hizo acordar una pregunta que tenía, a esto que comentás vos y a la pregunta de ¿no? Un profe que hacía una pregunta que decía, ¿cuándo termina la constitución subjetiva? ¿Termina? Que me parece por ahí pertinente para pensar, ¿no? En relación a lo evolutivo, en relación a estas trayectorias que también trae Noé, bueno, con adultos, ¿no? La amplitud del campo de la disciplina que engloba a los chicos. Uh-huh. Sí. Pero me parece fundamental esto que también plantea al final Janine, ¿no? En relación a la adolescencia, como preguntaba Noelia, que ella dice que generalmente se ven dos movimientos, o un movimiento de desestructuración completa, en el caso de los pacientes que tienen alguna afectación grave, digamos, de mucha dificultad en la constitución psíquica, o una estereotipia, dice ella, como que todavía se agudizan más los síntomas previos y a algunos les cuesta mucho tratar de encontrarle algún sentido a eso que se le presenta de golpe, tiene que ver con toda la transformación física, orgánica, que sufre uno cuando entra en la adolescencia. Ella dice que generalmente aparecen estas dos posibilidades cuando no hay una intervención de un otro, ¿sí? Cuando no hay otros que acompañen ese proceso, que ayuden, que puedan acompañar al adolescente hacia otras posibilidades. Y en esto que traías de la adolescencia, recordá que varios autores trabajan esto de la adolescencia como una segunda vuelta de todo lo que se llevó adelante en la infancia.
¿sí? Como que si se volviera a poner en duda, digamos, todo lo que se trazó a lo largo de los primeros años, ponerle la primera década de ese sujeto, y aparecen nuevas preguntas acerca del sí mismo, acerca de los otros, acerca de, bueno, el otro es un otro con el que puedo hacer grupo y es confiable, o es un otro que todo el tiempo me está rechazando, ¿no? De vuelta a este principio de los pictogramas que decía Pierre Lagnier, ¿no? Los pictogramas de rechazo, o los pictogramas, creo que dice algo así como de albergue, de contención, no recuerdo la palabra exacta, se ponen de vuelta en juego en la Pictograma de adolescencia. deseo. Eso, de deseo. Se ponen de vuelta en juego en la adolescencia. El otro, ¿me desea o me rechaza? Último minuto, nos reconectamos y cerramos un poco lo de hoy. Si les Bueno, parece, podemos introducir el capítulo 8, si no lo dejamos para otra ocasión. y yo a mí me gustaría saber cómo están los chicos, si se entiende, cómo lo van viendo, si hay dudas, interrogantes. Bueno, partamos de ahí entonces, ni bien reconectamos. Bueno. Nos vemos en segundos.